visita, porque ya nos acompaña en nuestro plató Mar de los Ríos. Mar, muy buenas tardes, bienvenida. Y muchísimas gracias, Mar, por acompañarnos. Un placer venir a Córdoba y verte. Muchísimas gracias, Mar, el placer es nuestro. Mar de los Ríos, con la arquitectura técnica como profesión y la literatura, el arte de contar como pasión, como necesidad. Dices, Mar, en tu página web que te gustan las historias, las que te cuentan y las que inventas, y es que sobre esa alfombra mágica desde donde pretendes con mucho pudor aproximarte a todo aquel que quiera compartir contigo esta pasión. Si te leemos, Mar, te encontramos. Como sé que no te gustan las etiquetas, pues siempre esos corsés que te aprisionan, hemos decidido presentarte así. Sí, la verdad es que yo desde muy pequeñita vivir solamente una vida me pareció tremendamente aburrido, y para mí poner en marcha la imaginación, poner en marcha la literatura y el poder ser cada uno de los personajes que construyo y de los que recibo a través de la literatura de los demás, para mí ha sido un gran acierto y que me mantiene viva, me mantiene conectada con la imaginación y con el mundo de colores, de manera que yo encantada. Y esta tarde tenemos una nueva oportunidad de vivir muy de cerca, bueno, pues esa experiencia de una presentación de un título de Mar de los Ríos, también de conocerla un poquito mejor. Va a ser esta tarde en la República de las Letras. Allí presentas tu nueva novela, Luciérnagas. Aquí tenemos un ejemplar de la misma bajo el sello de la editorial Nazarí. Continúa esta danza de emociones, de experiencias a través de la palabra y este pilar de crecimiento espiritual que es para ti la literatura, y además vuelves a Córdoba, donde florecieron esas flores del desierto, que siguen siendo muy responsables, ¿verdad?, de esta nueva visita. Pues la verdad es que sí, porque después de Tren de Lejanía hemos seguido escribiendo, parece que fue ayer, ya han pasado 2 años y he tenido 2 publicaciones, una que fue Casa de Ánimas, que puede ser la primera parte de Luciérnaga, aunque tiene lectura independiente, y esta segunda, pues que representa a la luz de las mujeres y a una protagonista de 15 años que vive en Granada en 1773, y que, bueno, pues tiene una serie de presencias de mujeres vivas, de mujeres etéreas, y que pasarán por su vida para enriquecerla y para empezar a vivir, ¿no? Un acto al que no debemos faltar y en el que tampoco van a dejar de estar, bueno, pues las velas, bueno, el incienso también es otro de los elementos, ¿verdad?, Sí. que sueles, con los que sueles contar en tus presentaciones, y por supuesto este libro luminoso. No faltaron en la puesta de largo de esta novela en tu tierra el pasado, bueno, hace muy poquitos días, y en el marco de su Feria del Libro y con el Museo de la Guitarra como telón de fondo, y antes en Granada en el Museo Casa de los Tiros, que por cierto también aparece en esta historia. Allí Eulalia pues entra a servir, ¿no?, así que un lugar, Sí. bueno, pues muy significativo, ¿no? Es un sitio tremendamente significativo. Eulalia es una niña que ha bajado de la Sierra del Montenegro, que es la Alpujarra almeriense granadina, y es la transformación de una niña que no sabe prácticamente leer ni escribir, y empieza a ser persona, empieza a tener conocimiento, empieza a aprender idiomas, y en la Casa de los Tiros, que es un palacio del primo de Poatil el Chico, pues ahí empieza a tener contacto con todos los personajes, con los marqueses de Campotejar, que son los propietarios de la Casa de los Tiros, y sus primeras experiencias personales, al mundo, al amor y a las decisiones personales que tendrá que ir tomando entre este paralelismo que creamos entre el mundo mágico y el mundo real, ¿no? Un paralelismo que es, bueno, pues otro de esos elementos que conectan a esta obra con su inmediata predecesora, ¿verdad? Efectivamente, como ya comentaba Mar, se pueden leer de manera independiente, pero de verdad recomendamos, ¿verdad?, esa lectura continuada, porque nos pueden aportar y mucho, se pueden retroalimentar muchísimo un libro al otro. Esta obra, como decimos, conecta con Casa de Ánimas, que editara La Voz en el año 2015, y bueno, desde ya nos quedamos con otro detalle, bueno, pues muchísima producción, ¿verdad?, editorial de Mar de los Ríos, en estos últimos años además especialmente intensificada. Esto por un lado estimula sobre todo por esa emoción que uno recibe del público, esas reseñas, has comentado en alguna ocasión, que muchas personas elaboran con mucho mimo, incluso pues aunque sea solo para las redes sociales, por supuesto esas críticas tan maravillosas, ahora hablaremos también de ello, pero por otro lado tantísima actividad debe desgastar, ¿verdad?, sobre todo porque este mundo y este círculo, bueno, pues también tienen sus sinsabores, ¿no? Sí, es un círculo además mucho más de lo reducido de lo que una quisiera, quiero decir, el esfuerzo de escribir tanto en tan poco tiempo,
se emociona. Yo para escribir me tengo que emocionar, tengo que sentirlo, y creo que humildemente hemos hecho un buen trabajo. Para mí Luciérnaga es mi mejor novela, porque está muy trabajada, porque está muy cuidada, porque he seguido investigando entre el equilibrio entre historia, o digamos con esa rama histórica, y ese hilo conductor de entretenimiento y de magia, que yo creo que es complicado de mantener en un formato pequeño, no demasiado amplio. Y yo creo que cierra una época, fíjate lo que te digo. Con Luciérnaga cierra una época, no sé a cuál me aproximo, pero sí que cierra una época quizá de novela histórica, y no sé hacia dónde iré, pero sí, estoy un poco cansada, pero al mismo tiempo feliz. Por ejemplo, en la Feria de Almería, que fue el otro día en la Feria del Libro, había 3 señoras mayores que hicieron cola, que no llevaban ningún libro, para felicitarme por Tren de Lejanías, que lo acababan de leer en la biblioteca, y que estaban súper emocionadas y empezaban a compararme con no sé quién y con no sé cuánto. O sea, recibir ese amor de la gente sigue mereciendo la pena siempre, siempre. Y bueno, ya que mencionas Tren de Lejanías, esa obra que propició nuestro primer encuentro, hay que decir que hay una serie de elementos, ¿verdad?, de constantes que están en ese universo literario de Mar de los Ríos, y en los que reincides esa búsqueda no solo física, también espiritual, experiencial, y también, bueno, pues esa reivindicación de esas mujeres de otro tiempo, ensombrecidas, oscurecidas, tanto mujeres anónimas, mujeres poco conocidas, como otras, bueno, pues tremendamente famosas, a las que no conocemos bien, ¿no? Nos encontramos, bueno, pues en este caso con Juana I de Castilla, a quien le quitas ese sobrenombre que tan flaco favor le ha hecho, de la Loca, a Cristina de Pizán, a Sofonisba de Anguissola. Todas ellas acudirán con ese brillo y con ese fulgor a cuidar a nuestra Eulalia, pero no es la primera vez, ¿verdad?, que hacen acto de presencia, como decimos, estas mujeres, unas reales, otras ficticias, y algunas, por ejemplo, como la hermana de Mozart, ¿verdad?, de la que ahora, si quieres, también hablaremos, que vio cortadas sus alas precisamente por vivir en una sociedad patriarcal, ¿no?, y machista, ¿no? Sí, yo, como bien sabes, Ángela, yo siempre cuido mucho la perspectiva femenina del mundo. Yo, por mi experiencia personal y por todo lo que he leído, porque siempre me ha interesado especialmente el arte femenino, Luciérnaga es la consecuencia de todo lo que he leído y todo lo que yo he aprendido por el camino. Y una de las conclusiones que yo he sacado en tanta lectura del saber de las mujeres es que estaba tremendamente desprestigiado y arrancado incluso de la historia. Como por ejemplo hablábamos antes de la hermana de Mozart. A mí me daba igual cuando me planteo construir Luciérnaga un año que otro, pero con todo lo que leo para, digamos, orientar el año en el que vamos a desarrollar un cuento, porque no deja de ser un cuento, me parece muy interesante en 1773 por todas las cosas que nos vamos a encontrar. Una de ellas es que Nanette, la hermana de Mozart, en ese año tenía 21 años, y Wolfgang Amadeus tenía 17, y es el año en que lo contrata la corte austrohúngara para ser ya era el archifamosísimo niño prodigio, pero la hermana también lo era, y era 4 años mayor, y su padre la saca de la historia para casarla, simple y llanamente. Y me pareció una casuística muy interesante para llevarnos a Nanette otra vez a meterle en la historia en la medida que humildemente pudiéramos hacerlo, y llevarla a hacer un concierto a Granada al Generalife me parecía muy romántico, muy bonito. Y desde luego toda una declaración, ¿verdad?, de principios, de intenciones, ese rescatar del olvido a esas grandes mujeres, como decimos, oscurecidas. Bueno, y también hablabas de 1773, y esto nos recuerda que en alguna entrevista has comentado, has hablado de la dificultad de esa investigación, ¿verdad?, en este periodo, el siglo XVIII, por un lado época fronteriza en la que se produce la decadencia del país, pero también contexto de apertura a nuevos pensamientos, a nuevas ideas, y con etapas particularmente, bueno, pues presas o víctimas de la desmemoria, y concretamente hacías alusión a este 1773, ¿verdad?, cuando nos movemos en el terreno de la ficción histórica. En fin, tenemos que buscar ese siempre difícil equilibrio entre crear esos espacios de la ficción, esa creatividad, pero sin alejarnos del rigor, ¿no?, cuando máxime lo hacemos con épocas que están todavía por estudiar y de las que hay muy poca documentación, la dificultad se incrementa, ¿no? Sí, realmente estuve en el archivo de la Casa de los Tiros de Granada. Es un archivo muy amplio, no solamente de Granada, sino de Andalucía en general, y tuve mucha dificultad, y una de las conclusiones que saqué es que ese último tercio del siglo XVIII
quizás desde el 60 hasta el 80 estaba muy mal documentado. Había muy poca prensa, por ejemplo, periódicos, había periódicos de 2 hojas que solamente prácticamente tenían anuncios de servidumbre precisamente, y era una época tremendamente decadente. Se acababa el antiguo régimen y todavía no había despegado la Nueva España. Precisamente otro de los protagonistas históricos a los que hacemos un guiño es Carlos III. Yo creo que tuvimos la gran suerte de que este rey, que tenía 25 años cuando llega, 25 años de reinado en Nápoles y en Sicilia, cuando llega a España, llega con muchas ganas y con mucha hambre de arte, ¿no? Y contribuye poderosamente, porque él era amante del arte, de la arquitectura y del desarrollo, digamos, urbanístico, llega a España a ser el rey de una nueva España y contribuye poderosamente a ello, incluida Granada, ¿no? Incluida Granada, de la manera en que lo enfocamos para hacer patrimonio de lo que en ese momento, hasta ese momento era propiedad de los marquesados, propiedad de los ducados, y tiene ese espíritu, digamos, de Estado, ¿no? Tuvimos mucha suerte y ahí también damos una pincelada sobre quién fue, con todos sus defectos, con todas sus sombras, quién fue Carlos III para este país desde el punto de vista artístico y de infraestructura, ¿no? Pues ventanas abiertas, ¿no? También a Exactamente. fomentar y despertar esa vocación por conocer nuestra historia. Hablábamos antes de esa conexión con Casa de Ánimas y también de lo que se ha cuidado cada detalle. Ya en la maquetación, bueno, pues podemos apreciar ese viaje entre la oscuridad que preside toda esa portada de Casa de Ánimas con esa llamarada y bueno, pues la alusión a ese incendio, ¿verdad?, que provoca la huida de Eulalia, que es avisada por la señora que vuela, y cómo en Luciérnagas nos encontramos con esta luminosidad que evidentemente pues también nos hace referencia a estas pequeñas criaturas que iluminan la noche, ¿no? Que en el caso de Eulalia pueden ser esas ánimas que guían sus caminos, esas presencias, esa gran mentora, pero que también pueden ser, bueno, pues esas mujeres que desde lo oculto, desde lo invisible, pues pueden cambiar el mundo y se enfrentan a una sociedad que le es totalmente adversa. Sí, si Casa de Ánimas era, digamos, el choque entre la Edad Media y la Edad Moderna, y la portada, como recordabas tú muy bien, era negra con una pequeña llama de esperanza, la otra protagonista en las dos historias es Sor Adoración, que es la mentora de la niña, es realmente la gran virgen que se le aparece a la niña, una persona que por primera vez le pasa la mano por la espalda y le da de comer 3 veces al día, esa es la gran virgen de la niña. Y si en la primera parte Sor Adoración era una mujer, una religiosa madura que aporta esa serenidad y esa luz a un ambiente totalmente medieval, le damos la vuelta en Luciérnaga y Sor Adoración empieza a ser un personaje oscuro, con muchas dudas, lo que le ha servido durante toda su vida de adolescente, juventud, ser una monja ordenada, culta, incluso científica, pues ahora le surgen un montón de dudas en su vida. Se convierte en un personaje que necesita caminar y salir a otro sitio, y de hecho será el personaje que viaje físicamente a otras ciudades, a otros países, y bueno, incluso llega a Córdoba, y para mí es uno de los capítulos más bonitos, que se llama En un bosque de dovelas, donde Sor Adoración se plantea muchas cosas en el bosque de dovelas del que soy propietario, que es la... Bueno, pues aparece efectivamente Córdoba, ¿verdad?, que es uno de los destinos, ¿verdad?, porque también nos vamos a encontrar en algún punto del Camino Mozárabe, del Camino de Santiago, bueno, en otros países incluso como Irlanda, en otras ciudades como Cáceres, y entre ellas pues también se incluye Córdoba en este recorrido. Hablábamos antes de esa vida de Eulalia en Casa de Ánimas, en ese contexto, en el marco de una comunidad estancada en el medievo, y ya aquí, bueno, pues nos encontramos en este caso con esa muerte inesperada que ronda el lugar, esa espada de Damocles, cuyas víctimas, pues bueno, solo ella conoce por esos avisos que recibe, que de esa manera las ánimas la protegen. Te sientes como pez en el agua, Mar, bueno, pues en esos parámetros del realismo mágico, ¿no? Sí, yo creo que se me nota, siempre se me notará, y yo creo que el día que pierda esa ilusión habré dejado de escribir. Soy una niña de cuentos. Desde muy pequeñita yo descubrí a Alicia en el País de las Maravillas. Cuando me disfrazaron de conejo y me subieron con 4 años al escenario, dije, esto es lo mío, yo no quiero salir de este cuento jamás. Y eso es lo que yo he fomentado, esa parte de mi alegría de vivir, estar en ese mundo mágico. Y me enriquece como digamos, como constructora de historia, leer y meter esa parte de bruja, de hada, de magia, de polvo de hadas que, digamos,
cae sobre los personajes, porque realmente es el género que yo siempre he cultivado como lectora y el que me divierte también como escritora. Yo creo que es un acierto porque a la gente le sigue gustando esa parte de magia, ¿no? Y del por qué no. Unas ánimas que además van a seguir visitando a este personaje, ¿verdad? La muchacha que vino de Casa de Ánimas de la mano de Sor Adoración, que es expulsada del convento de las Carmelitas Descalzas y ante la cual pues se va a desplegar todo ese mundo de luz, ¿verdad? Del que hablábamos antes. Y bueno, por supuestísimo, como decimos, reincidimos también en esa fascinación con el cuento, que no es la primera vez que lo mencionamos aquí, Mar, y es que, bueno, ese arte del cuento que tú dominas, esa creencia en esa magia de una fórmula eterna y universal, ya lo has dejado patente en otros títulos, en Cuchifrita de Chumandia, donde la princesa de este nombre, en pleno siglo XV, presa de una maldición, pues se ve en la dicotomía de pasar 3 años como varón y 3 como princesa. También aquí, en este caso, bajo el formato del cuento fantástico y en clave de humor, aparecerán, bueno, auténticos iconos de otros tiempos, como Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Así que esa mirada a los dragones, de los que hablaban Joaquín Sabina y Fito Páez, no se limita ni mucho menos a los personajes femeninos. También rescatamos a esas figuras, esos nombres y apellidos masculinos, pero bueno, de alguna manera los estilizamos y les devolvemos la vida y la actualidad, ¿no? Yo creo que una de lo que resulta fascinante en la lectura y en la escritura es el viaje en el tiempo, ¿no? A los que nos gusta la historia tenemos personajes favoritos a los que nos hubiese encantado conocer. Es uno de los alicientes para escribir, es viajar a su mundo, convertirte en parte de ello y crear una historia paralela, ¿no? A mí siempre me preguntan si yo escribo para las mujeres. Y a mí los hombres me han demostrado, afortunadamente, que no escribo solamente para las mujeres, a pesar de que el grueso más importante de lectores en el mundo editorial, ¿no? Las mujeres leen mucho más, por ejemplo, novelas que los hombres, y hay una parte de los hombres que rechazan, por una cuestión de prejuicios, lo que escriben las mujeres, no sé por qué exactamente, porque las mujeres siempre hemos leído de todo, entre otras cosas porque de 30 años atrás no podíamos leer otra cosa, pero sí hay una facción que rechaza lo que escriben las mujeres. Afortunadamente es un grupo, pues digamos, que no nos interesamos mucho mutuamente, y los hombres que sí me han leído me han demostrado y me lo han transmitido así por las redes sociales y en directo en las presentaciones, que les interesa mucho esta perspectiva femenina. Si antes con Tren de Lejanía nos teníamos que poner un corsé o quitarnos un corsé para salir corriendo al objetivo que perseguíamos, que es la verdad de tu vida, pues aquí el ver qué significa ser una chica de 15 años en una sociedad donde o se es pobre o se es rico, con todo lo que conlleva tener una relación amorosa, lo que significa para una mujer o para un hombre, casarse o no casarse, y las posibilidades sociales que te ofrecían en ese momento vivir, ¿no? Como mujer o como hombre, pues yo creo que hay a muchos hombres que les sorprende, que les seduce y que les parece un viaje muy interesante. Yo eso nunca lo pierdo de vista. Y eso que vamos mucho más allá, ¿verdad?, de una obra histórica, de una obra feminista, pero sí que están presentes esos homenajes. Lo hemos visto también, bueno, pues por ejemplo en ese primer premio del 18º Certamen Mujer y Literatura de Vícar, ¿verdad?, con esa mariasoledad@.net, ahí hablabas de esas fuertes y silentes mujeres que no necesitan nada, pero bueno, pues si acaso una sonrisa de vuelta a tanto esfuerzo y quizá un cuento que les haga soñar. Hablábamos antes del cuento y tampoco olvidamos Cuarto y mitad de pimientos de 2008, que más allá pues de ese libro es todo un proyecto que además se alinea a la perfección con esa filosofía, lo que supone para ti escribir y también compartir, como va a suceder esta tarde, ¿no? Eso de que sea un poquito ya pues un milagro que podamos materializar o ilustrar un poquito entre todos, ¿no? A eso también vamos a asistir esta tarde en la República de las Letras, ¿no? Sí, precisamente a mí los niños que sigo presentando en los colegios Cuarto y mitad de pimientos, porque es un libro mágico escrito en 3 colores y que seguimos disfrutando. Yo la primera, cuando voy a los colegios, cuando yo voy a los colegios llevo globos, llevo purpurina, y los niños es maravilloso cómo entran al trapo, y además no te ofrecen ningún tipo de duda, ¿no? Los niños no te replican nada. Si yo los pongo a escribir los finales de los cuentos y los veo al principio un poco reticentes y le echo purpurina por la cabeza y me responden, en ese momento digo, ya en este momento soy escritores, y responden totalmente convencidos de que es verdad.
eso lo he trasladado un poco al mundo de los adultos. Y si yo construyo un mundo mágico y le enciendo incienso, vela, le pongo música de Mozart y le abro un poco más los sentidos, que escuchar un poco a veces la presentación de alguien, bueno, pues que sabe mucho y tal, pero que hay que hacer un poco más de esfuerzo. Si yo despierto los sentidos con la nariz, con la luz y con la música, pues entramos todos mucho más rápido en el mundo mágico que yo pretendo construir, ¿no? Una alfombra mágica donde podemos pasar un rato y entramos por esa puerta como la de Alicia en el País de las Maravillas, donde no cuestionamos nada, ya estamos allí y lo único que vamos es encontrándonos con personajes y disfrutando del momento, ¿no? Diferentes propuestas literarias, pero desde luego, como decimos, con una serie de denominadores comunes, y yo creo que uno es el que ponía sobre la mesa el filólogo Juan Peregrina cuando decía que, bueno, con esa novela y esa obra de Mar de los Ríos y ese universo literario, pues se acaba con las sombras, y yo creo que esto lo podemos hacer extensible, bueno, pues a toda la trayectoria ya muy dilatada. Y es que, bueno, estábamos hablando antes de esa obra que permitió que nos conociéramos, ¿verdad?, de ese viaje que realizaba Elena con su tía Matilde y en busca de su marido, y que la llevaba desde la Almería de principios de siglo, bueno, pues a recorrer toda Europa y a realizar, como decíamos al principio, una travesía no solo física, sino también mental y espiritual. Como decimos, hasta ese título ya habían llegado otras obras como, bueno, pues ese cuaderno Nueva Literatura Almeriense en 2003, Antología Nueva Literatura Almeriense, y A través de la Hornacina en 2004, homenaje a Andersen en 2005. Seguimos incidiendo, ¿verdad?, en esa fascinación por el cuento. Recordamos textos como La otra Sirenita, por ejemplo. También Almería, Autores del Crimen, en 2009, o José Asenjo, escritor y abogado nacido en Guadix, fallecido en Almería, y al que también dedicas esa obra, ese homenaje, Memoria de un encuentro, en 2010. Muy interesante también cómo, bueno, pues nos encontramos no solo esos homenajes y esos tributos en el interior de las obras, sino también estos proyectos que dedicas, bueno, pues a figuras, por ejemplo, como la del escritor danés o como la de este periodista, abogado y escritor, ¿no? Sí, la verdad es que las antologías son muy enriquecedoras. Ahora, por ejemplo, también hemos hecho Almería, Tierra de Cine, donde un montón de escritores, no solamente almerienses, dedicamos, por ejemplo, un cuento a toda la serie de películas que se han rodado en Almería, desde Lauren de Arabia en adelante, y también pues es una publicación muy interesante con Playa de Acaba. Quiero decir, para mí es un reto, cuando me proponen un tema, hoy tienes que hablar de una película, tienes que hablar de tal, es un reto, pero siempre aterrizo con los mismos parámetros, que es realismo mágico, sueño, realidad y un paraje y una luz, y si quieres siempre una moraleja, donde la perspectiva de la vida de las mujeres pues siempre tiene un brillo especial. Y hablando de esos elementos que, bueno, pues vuelven, regresan, también Granada sigue estando muy presente en tu universo literario, y además con entidad de personaje en esta historia en concreto, con esos paseos por los jardines del Generalife, la Casa de los Tiros de la que hablábamos antes, la Catedral de la ciudad nazarí. Como decíamos antes, no serán las únicas ciudades, los únicos entornos que acojan las aventuras y desventuras de estos personajes, pero sí que es cierto que esa conexión, ¿verdad?, y tú has hablado en alguna ocasión incluso de la conexión de, bueno, pues del corazón de Almería con Granada y al revés, ¿no?, y viceversa, se sigue produciendo y la sigues teniendo muy viva, ¿no? Bueno, es que Almería fue granadina hasta 1834. Claro. Esto con muchos siglos de historia, o sea que Almería pertenecía a Granada hasta hace nada, y los que tenemos más de 30 años hemos estudiado en Granada y vamos a la capital, como si viniéramos de otro pequeño pueblo, ¿no? Esto lo vivimos con alegría, los almerienses y los granadinos. Hemos sido Reino de Granada hasta hace nada, y yo he estudiado en Granada, y mi amor por Granada, mi universo emocional se apoya en los sitios que yo he vivido, en los sitios que me han reportado esa emoción. No hay que haber vivido en Granada para enamorarse de Granada, al igual que de Córdoba. Cuando te paseas por una ciudad y las personas especialmente sensibles a la arquitectura, como me pasa a mí, las piedras nos hablan de alguna manera, ¿no? La Catedral de Granada es protagonista en mi historia, el Generalife, esas calles de Granada,
porque yo pasé mucho tiempo sentada en la Catedral de Granada dibujando en el suelo dameado de la Catedral de Granada, preguntándome con 18 años si me había equivocado o no, el tener que estar dibujando toda una tarde columnas y vórtices que me importaban un pepino en ese momento, ¿no? Toda esa emoción es de la que yo bebo, ¿no? De una juventud en una ciudad mágica y que transformo en un cuento. También la arquitectura, por cierto, ¿verdad? Esos conocimientos también cimentados y nunca mejor dicho van a estar muy, muy presentes en todas tus obras, también en esta, una novela en la que también podemos destacar dentro pues, de esa investigación y de esa puesta en valor de estos escenarios, el cuidado en su vocabulario, ¿verdad? Bueno, pues digamos el sabor genuino de esas expresiones del sur y concretamente de las provincias en las que nos vamos a encontrar y bueno, también destacamos esa técnica depuradísima que una vez más hemos podido ver y disfrutar en Luciérnagas, esa maquinaria ya muy perfeccionada, esa historia que una vez más enseña y deleita, que ilustra y que también palpita, así que bueno, pues nos seguimos emocionando con las obras de Mar de los Ríos, lo hacemos concretamente con Luciérnagas y yo creo que bueno, pues uno de los regalos, en fin, que no tienen precio de verdad, de valor incalculable, pues es que podamos leer, disfrutar de una obra y que podamos además disfrutar y conocer al autor y compartir en esa presentación en la que siempre, ¿verdad?, se expone alguna anécdota nueva, en la que siempre conocemos algo más de la obra y de la persona que está detrás de ella, pues eso solo pasa ahí, ¿verdad?, en ese momento mágico y además en un entorno inmejorable como es la República de las Letras. Yo, Mar, quiero pues invitar a todas las personas que nos están viendo a que vayan, además a que lleguen puntuales a la cita para coger un buen sitio y no perderse este momento, esta presentación de Luciérnagas en Córdoba. Y además es que la suerte es que cada presentación es diferente. Sí. Aquí yo tenía muchas ganas porque es muy especial, la República de las Letras ya es especial, a los que no la conocíamos desde Almería, es un sitio muy mágico que se presta, digamos, es el sitio realmente ideal para presentar a Luciérnagas, creo yo. Como bien sabéis, es una vinoteca donde vamos a deleitarnos, a abrir los sentidos, aparte de contar un cuento. Vamos a poder probar un poco de vino, creo que va a haber música, van a estar las Flores del Desierto, que es este grupo de periodistas que me hizo el seguimiento de hace 2 años, y todo yo creo que va a estar muy armónico y va a haber ese polvo de hadas del que hablábamos para emocionarnos, para pasarlo bien y para disfrutar, para salir un poco de la monotonía del día a día o del siglo XXI o de los macrotemas que invaden nuestra cabeza a toda hora para escapar a un mundo mágico, ¿no? Yo creo que se trata de eso. Bueno, pues se trata de eso efectivamente, así que no faltemos hoy a la cita. ¿Qué hora exactamente tenemos que estar allí, Mar? Pues empezaremos a las 8:30. Pues a las 8:30, así que quiere decir que si vamos un poquito antes todavía mejor, ¿verdad? Sí. Porque de verdad que bueno, pues se va a llenar y esperamos que sean muchos los corazones que acudan a esta llamada, a esta cita con Mar de los Ríos, con Luciérnagas y que se vayan, como decimos, con ese libro y con esa experiencia inolvidable bajo el brazo. Mar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por supuesto te esperamos en ese próximo título. No sabemos cuándo llegará, porque decías al principio, mira, ahora necesito descansar un poco, pero estamos seguros de que esa necesidad de descanso convive también con, bueno, pues con esa cabeza, ese corazón en ebullición que está deseando de seguir emocionando y transmitiendo y, como decíamos antes, bueno, pues siendo presa de ese arte tuyo de contar historias. Sí, yo creo que por mucho que yo diga ahora que estoy cansada y que quiero descansar, no sé hacia dónde giraré, pero yo creo que si alguna etiqueta me atribuyo es contadora de historias y tampoco quiero escapar de ella. Creo que seguiré contando historias y seguiré visitando, claro que sí. Bueno, pues hasta entonces, Mar, te seguiremos leyendo, disfrutando de tu obra en prosa, en verso y esta tarde, como decimos, a las 8:30 en la República de las Letras, de bueno, pues tu presencia en Muy Bien Directo contaremos con Mar de los Ríos y con la presentación en Córdoba de Luciérnagas. Mar, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Sí.